Bienvenidos de nuevo a nuestro pequeño canal de mitos y leyendas. En este viaje a través de la historia, exploraremos el origen de las brujas y la brujería, conoceremos los principios de este fenómeno, repleto de conjuros y secretos ancestrales, que ha adoptado diferentes formas durante el paso de los siglos, evolucionando a lo largo de los años, y llegando hasta nuestro presente sin perder ni un ápice de su interés y misterio. Iniciamos nuestro relato con la exploración de las raíces más antiguas de la brujería, donde nos encontramos con la figura enigmática de Hécate, una deidad que ha sido considerada por muchos como la primera representación de lo que posteriormente conoceríamos como brujas. Hécate, con su compleja amalgama de atributos y su aura misteriosa, podría considerarse como la precursora de estas creencias. Esta antigua diosa fue asociada desde la más remota antigüedad con las encrucijadas de caminos, con las entradas y las puertas, con la magia y la brujería, así como con el conocimiento de hierbas y plantas venenosas, y también con los fantasmas, la necromancia y la hechicería. Solía ser representada de forma triple, en ocasiones con 3 cabezas, en otras con 3 cuerpos, debido a que estaba considerada como una diosa múltiple, cuya influencia ejercía tanto en los cielos, en la tierra y los mares, como en el inframundo. Su culto estuvo muy extendido durante algunos periodos históricos, y disponía de numerosos templos dedicados a su adoración, con sacerdotisas de gran renombre que seguían sus enseñanzas, tales como Medea, la hija del rey Eetes de la Cólquida, y su tía Circe, que se hizo famosa por transformar en animales a los infelices que llegaban hasta su reino en la isla de Ea. Circe empleaba para sus hechizos sofisticadas pociones mágicas, siempre elaboradas con hierbas y plantas con propiedades especiales, al tiempo que murmuraba conjuros de origen ancestral, que al ser pronunciados ponían en marcha poderosas e indomables fuerzas de la naturaleza. Los orígenes de Hécate son tan enigmáticos como la propia figura que representa. Si bien su culto se desarrolló en la antigua Grecia, las raíces de esta divinidad podrían tener su origen en las tierras de Anatolia, específicamente en la región de Caria. Los investigadores sugieren que su influencia se extendió hacia Grecia a través de conexiones con Tracia, desde allí su culto habría migrado hacia Tesalia, una región que desempeñó un papel fundamental en la formación de las brujas de Tesalia, unas mujeres que vivieron en esa región entre los siglos III y I antes de nuestra era, llamadas así por su habilidad común para calcular la fecha de los eclipses de luna con asombrosa precisión. La más conocida de estas brujas, que ahora llamaríamos astrónomas, fue Aglaonice, suma sacerdotisa formada en Mesopotamia, a quien se le adjudicaba un poder mágico y sobrenatural. Se aseguraba que Aglaonice recibía de la mismísima diosa Hécate la capacidad de hacer que el sol y la luna se encendiesen o apagasen según su voluntad, por su habilidad para predecir los eclipses con gran precisión, y en su memoria y honor, uno de los cráteres de Venus lleva su nombre. Pero esta supuesta habilidad mágica de Aglaonice era debida a que usaba antiguas tablillas babilónicas, con un detallado listado de eclipses. Sus discípulas continuaron con la tradición, dando de esta manera nombre a un grupo especial de mujeres, que desde entonces son conocidas como las brujas de Tesalia. La creencia en la brujería es común en la mayoría de las culturas desde la más remota antigüedad, siempre relacionada con las antiguas religiones paganas de la fertilidad y con los fenómenos de la naturaleza. Pero a partir de cierto momento histórico, debemos establecer una clara distinción entre brujería y hechicería. Desde el comienzo de la historia escrita, tanto en Europa como en África y Oriente, las artes adivinatorias, la magia y la hechicería, fueron mayormente practicadas por varones, aunque en todos los tiempos ha habido varones y mujeres que decían tener poderes y practicar la magia y la hechicería. Tanto sacerdotes como emperadores se arrogaban el título de mago, incluso existían funcionarios estatales que trabajaban de adivinos o augures, y se dedicaban a predecir quién sería el vencedor en las batallas, y los mejores momentos para librarlas. La brujería, en cambio, era ejercida por gente de menor nivel cultural y económico, y era vista como un subproducto de la magia. La gente recurría a los brujos y brujas para ahuyentar la mala suerte o mejorar las cosechas. En los principios se trataba de una brujería benéfica, las brujas o brujos practicaban la llamada magia blanca. Esto sucedía tanto en Occidente como en Oriente, en la antigua Roma, en la antigua Atenas, en el antiguo Egipto, e incluso en África. Existían talismanes contra el mal de ojo, amuletos protectores, hierbas mágicas y pociones. En este contexto, las brujas eran simples campesinas que practicaban los cultos paganos, mujeres que rendían culto a las estaciones, a la lluvia, a los animales y las plantas, a la fértil naturaleza, y actuaban como comadronas atendiendo a los partos.
desde tiempos ancestrales, las necesidades médicas de los pobres campesinos habían sido cubiertas por las brujas paganas, que eran expertas curanderas, debido a que a través de numerosas generaciones, habían acumulado una gran cantidad de conocimientos médicos, basados en el estudio empírico de las propiedades curativas, narcóticas y alucinógenas de las plantas. Tal era el conocimiento que estas brujas o hechiceras paganas tenían sobre los principios naturales, que incluso el reputado Paracelso, considerado el padre de la medicina moderna, en 1525 quemó todos sus textos sobre farmacología, argumentando que lo hizo porque todos sus conocimientos sobre esta materia los había aprendido de estas sabias campesinas paganas. Sus conocimientos eran imprescindibles en los rituales religiosos, que solían realizarse bajo el efecto de diversas sustancias alucinógenas preparadas por ellas, pociones que también eran utilizadas en los alumbramientos, actuando como potentes analgésicos para paliar los dolores del parto, así como acelerar o reducir las contracciones uterinas, y también eran expertas en provocar el aborto cuando éste se consideraba necesario. Utilizaban sus remedios naturales para tratar todo tipo de enfermedades, en unos tiempos en los que la Iglesia afirmaba que la enfermedad era un castigo divino para la humanidad pecadora, y que los dolores del parto eran la retribución divina por el pecado de Eva. Con el transcurso del tiempo y llegada la Edad Media, la expansión del cristianismo alcanzó a estas ancestrales sociedades paganas, todo cambió rápida y drásticamente, con su doctrina. Toda mujer dueña de un saber propio y que dominaba el arte de la curación, o que era diestra en cualquier oficio que no se considerara propio de su condición, pasaba a ser considerada como una desviada, una bruja en el sentido más peyorativo de la palabra. Aquellas mujeres que tanto habían aportado a la comunidad, que curaron con sus remedios a sus vecinos, que habían ayudado a traer al mundo a tantos hijos, que mitigaron tantos dolores, ganándose con su esfuerzo y conocimientos el aprecio y respeto de la comunidad, se convirtieron de la noche al día en proscritas y perseguidas por los guardianes de la fe cristiana, siendo tachadas como discípulas del mismísimo Satanás. Aquellas sabias mujeres, que en sus buenos tiempos estaban consideradas como auténticas líderes de sus comunidades, en las tradiciones celtas, en las nórdicas, en la cultura griega, en las costumbres sumerias y egipcias, pasaron en un instante de heroínas a villanas por decreto real. La vieja Hécate, el primitivo dios Pan, la hermosa Selene, diosa de la luna, la vieja Deméter y su hija Perséfone, dioses y diosas de la fertilidad y la naturaleza, quedaron relegados al olvido y proscritos sus ancestrales cultos. Tantos siglos de sabiduría y enseñanzas destruidos, tantas costumbres profundamente arraigadas que ahora estaban prohibidas, perseguidas y severamente castigadas. Imaginaros por un momento el estupor y desconcierto que aquello provocó entre los humildes aldeanos y campesinos, cuando se les ordenó que ignoraran todas aquellas costumbres y rituales heredados de sus antepasados, de sus padres y abuelos, que olvidaran todo lo que les enseñaron, antiguos conocimientos que les ayudaron a sobrevivir en un entorno hostil, donde la carencia y las enfermedades formaban parte de la vida diaria. La persecución de las antiguas curanderas y sanadoras, ahora llamadas brujas, comenzó entre los siglos XIII y XIV, pero cobró grandes proporciones a partir de la bula papal de Inocencio VIII, que el 5 de diciembre de 1484 selló el destino de estas curanderas ancestrales, que de repente fueron convertidas por la Iglesia en adoradoras del diablo. Para ello, el Papa envió a Alemania a los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenge, dando comienzo a la que es considerada como la primera caza de brujas de la historia. Estos dos frailes dominicos publicaron en 1487 la obra llamada Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. A pesar de que esta obra nunca ha sido reconocida por la Iglesia, se convertiría en el texto básico para la descripción, incautación de bienes, tortura y muerte mediante la hoguera, de todas aquellas mujeres a quienes la Iglesia etiquetaba como brujas. El propio libro Malleus nos informa de que al año de expedida la bula, y solo en la ciudad de Como, situada en el norte de Italia, fueron quemadas vivas 41 supuestas brujas, provocando un enorme éxodo de mujeres a zonas más seguras. El resultado final fue un incremento de la brujería por contagio a poblaciones supersticiosas y una persecución horrible y sistemática. Decenas de miles de mujeres fueron quemadas en la hoguera, muchos las cifran en millones, y algunos hombres también sufrieron este horrible destino, pero fueron un pequeño porcentaje. Se estima que el 95% de las ejecuciones fueron mujeres. El Malleus tuvo una gran repercusión ya que la imprenta estaba recién inventada, y tuvo un profundo impacto en los juicios contra las brujas en el continente europeo durante 200 años aproximadamente.
Esta obra es notoria por su uso durante el periodo de la histeria por la caza de brujas, que alcanzó su máxima expresión desde mediados del siglo XVI hasta mediados del XVII. Este libro no solo trataba de las brujas, también era un auténtico tratado de misoginia, repleto de frases despectivas hacia la condición femenina, una auténtica aberración que nunca debió ver la luz. Las brujas fueron acusadas de innumerables pecados, se les imputaron numerosas perversiones, desde el canibalismo de infantes hasta la copulación con el demonio, pero los crímenes que más parecían preocupar a los inquisidores eran los de naturaleza sexual. A sus ojos las mujeres en general eran la personificación del pecado, la esencia de lo carnal, y estaban confabuladas con el demonio para inducir a los inocentes hombres al pecado de la lujuria. Afirmaban que aquellas a las que los inquisidores consideraban brujas, podían aparecerse en sueños a sus infelices víctimas, y provocar un irrefrenable deseo carnal para copular con ellos mientras estos dormían. Bastaba con que algún joven de la aldea tuviera un sueño erótico con alguna muchacha de la localidad para que ésta ardiera en la hoguera, si el asunto llegaba a oídos de los inquisidores. Los matrimonios tampoco estaban a salvo. Si un marido experimentaba gran placer con su esposa, y este hecho era conocido, su esposa podía ser acusada de bruja, por haber inducido al pecado a su esposo. Tal era el nivel de aberración de esta doctrina. En aquellos tiempos daba la impresión de que el diablo andaba suelto por todas partes, sobre todo en lo relativo a la sexualidad, y la forma de combatirlo era aniquilando a las mujeres, presuntas brujas culpables de todos los males que sufrían los indefensos varones. Según esta doctrina, todos los hombres eran Adán y todas las mujeres eran Eva. Todos estos hechos han quedado medio ocultos en las páginas de la historia, aunque todos recordamos los procesos más famosos, como las brujas de Salem y las de Zumarraburdi. Aún en nuestros días, el imaginario colectivo las visualiza como viejas de piel arrugada y nariz con forma de pico, con numerosas verrugas y montadas sobre una escoba, a menudo acompañadas de un gato negro. Esta es la patética imagen que ha trascendido de aquellas valientes mujeres, que vivían en comunión con la naturaleza y que curaban enfermedades elaborando medicinas para mitigar el dolor. Es difícil creer que estas aberraciones hayan tenido lugar, pero ocurrieron. La institución católica sufrió un fuerte golpe y falta de credibilidad debido a estos hechos. El buen Jesús nunca predicó nada parecido, ni los profetas que le precedieron. Pero no fue culpa de la institución católica, y menos aún de la auténtica fe cristiana, como es habitual y sigue ocurriendo hoy en día. Son las personas con cargos de responsabilidad las que fallaron, por intereses de todo tipo. El poder y el dinero, la envidia y el odio, siempre están detrás de los episodios más oscuros de la historia. Por fortuna, la percepción que se tiene hoy en día de las brujas es diferente. Diosas ancestrales como la mesopotámica Lilith, que en aquellos lejanos tiempos estaba considerada como un demonio femenino, primordial y maligno, reina de la oscuridad y portadora de todos los males y desgracias, en el presente se ha transformado en un verdadero símbolo de libertad y resistencia entre el colectivo femenino. En la actualidad es considerada por muchas mujeres como la diosa madre de lo femenino, deidad que se niega a someterse a lo masculino, un auténtico símbolo de liberación para un colectivo históricamente perseguido y humillado, pero que no olvida las injusticias y atrocidades cometidas contra ellas, durante la mayoría de los periodos históricos, pero especialmente durante la Edad Media. En la actualidad las brujas practican la adivinación mediante las cartas del tarot, y otros medios como la astrología. Ejercitan el yoga y la meditación, rinden culto a la luna, recitan oraciones y queman inciensos, recogen plantas y elaboran esencias, tal y como lo hacían nuestros antepasados. Abrazan la espiritualidad y su ética es intachable, regresando de esta forma a los orígenes de una tradición que nunca tuvo que haber cambiado, convirtiéndose estas prácticas en un auténtico símbolo de libertad. Afortunadamente hemos avanzado en muchos aspectos, como sociedades y como individuos, pero solo hemos comenzado a transitar el primer tramo del recorrido, el primer peldaño de la escalera. El mal existe y está por todas partes, bajo múltiples formas, acechando siempre y esperando su oportunidad para empujarnos hacia atrás y hacia abajo. Debemos permanecer vigilantes y no bajar nunca la guardia, confiar en nuestros amigos y familiares, desconfiar de los dirigentes y gobernantes cuando no muestren sus verdaderas intenciones, incluso de algunas instituciones. El dinero lo compra todo y todo tiene un precio, el poder corrompe inevitablemente, y si es absoluto, corrompe absolutamente. Gracias por acompañarnos en este relato y hasta pronto.